Primero que fue un acto de infinita mezquindad por parte del gobierno del presidente Iván Duque y de su coalición en la Comisión Sexta del Senado de la República, que negaron una iniciativa que habíamos presentado varios senadores, tres, Gustavo Bolívar, Wilson Arias y yo, de tres partidos distintos, una iniciativa que habíamos construido con los estudiantes de las universidades públicas del país, que buscaba tres o cuatro cosas. Primero, que la matrícula cero se garantizara para el año 2021 y 2022 y que luego se pensara en una política de Estado permanente en materia de gratuidad para el acceso a la educación pública superior, que cubriera a nuestros jóvenes que buscan una oportunidad y que además se han venido manifestando y reclamando ese derecho en el paro nacional en las últimas movilizaciones. Dos, que la matrícula cero cubra el 100% de los estudiantes de pregrado y posgrado de las universidades públicas, eso significa más o menos 700.000 estudiantes. Tres, que la matrícula cero sea financiada al 100% con recursos del orden nacional, es decir, que las gobernaciones o que las universidades no tengan que costear la matrícula cero, agravando su situación de déficit financiero, como el déficit, por ejemplo, que enfrenta la Universidad Popular del Cesar, y que evite que los estudiantes cada semestre, como ocurre en Valledupar, tengan que irle a hacerle meeting al señor gobernador del Cesar, rogándole para que se pueda garantizar matrícula cero parcialmente y que además, finalmente, cubra las 63 instituciones de educación superior, técnica y tecnológica del país. Hasta ahora solo ha cubierto a 16 instituciones universitarias, porque son en esas instituciones en donde sus gobernaciones o esas universidades han cofinanciado con las migajas que se entrega desde el gobierno nacional. ¿Con qué recursos? Con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias. El año pasado no se ejecutaron 8 billones de pesos. Y que además de eso sean recursos que permitan liberar a las gobernaciones para que los dineros que hoy están entregando en esa matrícula parcial que hoy se está ofreciendo se destinen, por ejemplo, a gastos que tienen que ver con el sostenimiento o con la virtualidad, porque en muchos casos los estudios han tenido que adelantarse en medio de la pandemia en condiciones de virtualidad. Dice el senador Horacio José Serpa, del Partido Liberal, que no se presentó la estructura de financiamiento para este tema de matrícula cero. ¿Qué tan cierto es esto? Como dicen en Santander, el que es santanderiano, tras de cotudo y con paperas, el doctor Serpa. El doctor Serpa no le queda bien mentir. Él ni siquiera, sospecho yo, leyó la iniciativa, ¿no? Esos recursos están previstos, hay fuentes de financiamiento ciertas en nuestro proyecto. Son 600.000 millones de pesos por semestre, 3 semestres, 2021-2022, equivalen a 1.8 billones de pesos, que son recursos que nosotros proponemos se apropien del Fondo de Mitigación de Emergencias, que a su vez tiene una apropiación presupuestal de cerca de 20 billones de pesos. Pero es que lo más curioso es que el mismo doctor Serpa y quienes negaron la matrícula cero, ¿no?, incluyendo todos los senadores y representantes del Cesar, fueron los mismos que, diciendo que no hay plata para la matrícula cero, financiaron 500 nuevos cargos en la Procuraduría General de la República y 1.100 nuevos cargos en la Defensoría del Pueblo en el marco de la reforma a la justicia. Es decir, plata para la burocracia y para la mermelada sí, y mezquindad y tacañería para la matrícula cero de los jóvenes de Colombia. Dice el representante José Eliezer Salazar que este tema de matrícula cero está incluido dentro del plan de desarrollo. ¿Eso es cierto o es mentira? Yo no sé si el representante lo dice por ignorancia o por cinismo, porque es que no podía existir la matrícula cero en el Plan Nacional de Desarrollo, porque la matrícula cero surgió a comienzos del 2020 como una propuesta de los estudiantes de la Universidad del Atlántico en virtud de la pandemia. En el 2018 no había ni siquiera asomo de la pandemia. Ahora ha habido una batalla desde hace muchos años, desde que yo era estudiante de la Universidad Industrial de Santander,
por la gratuidad y por la financiación de la educación pública superior. Pero la matrícula cero como, digamos, formulación y como modelo, hasta ahora fue propuesto en virtud de la pandemia. Así que al doctor Eliezer Salazar, que es un parlamentario absolutamente gris y un parlamentario de bolsillo de los génicos, pues no le queda bien estos actos de cinismo, de mentira y de intentar engañar a la opinión pública del Cesar, que sabe que él miente y miente reiteradamente.